Bienvenidos a Red Neuronal, mi nombre es Lourdes María Vicente Chitic y el día de hoy estaré hablando acerca de la recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa y la elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa también. Recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. El análisis cualitativo implica que organices los datos recogidos, los transcribas cuando resulte necesario y los codifiques. La codificación tiene dos planos o niveles. Del primero se generan unidades de significado y categorías, codificación abierta, y del segundo emergen temas o categorías más generales, codificación axial, y se determinan las categorías o temas centrales, codificación selectiva. En base a estas acciones de codificación estableces relaciones entre conceptos y al final produces una teoría enraizada en los datos. Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial. ¿Qué sigue en la ruta cualitativa? En la figura se pretende mostrar el procedimiento usual de recolección y análisis de los datos con el método de las entrevistas, pero pueden ser sesiones en grupo, revisiones de documentos o de artefactos, observaciones u otro método para recabar información. Recoger datos en la muestra inicial o unidades de muestreo. Defines la unidad de análisis y examinas varias unidades. Al hacerlo, evalúas si la unidad es apropiada de acuerdo con el planteamiento del problema y la definición de la muestra inicial. Si es adecuada la unidad, la mantienes. Cuando no, la modificas. Continúas analizando otras unidades en los datos y confirmas o no la muestra inicial. La recolección de los datos en el enfoque cualitativo. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos que se conviertan en información de personas, otros seres vivos, comunidades, situaciones o procesos de profundidad, en las propias formas de expresión de cada unidad de muestreo. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, prácticas, experiencias, vivencias y roles manifestados en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento. Normalmente tales datos están expresados en narrativas de distintos tipos, escritos verbales, visuales, como fotografías e imágenes, auditivas, sonidos y grabaciones de audio, audiovisuales, por ejemplo videos, artefactos, etc. La recolección de los datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo. En el caso de personas en su vida diaria, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan y otras cosas. Ahora bien, ¿cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo? Cuando en un curso se hace esta pregunta, la mayoría de los alumnos responden. Son varios los instrumentos como las entrevistas o los grupos de enfoque, lo cual es parcialmente cierto, pero la verdadera respuesta y que constituye una de las características fundamentales del proceso cualitativo es el propio investigador. Si el investigador es quien mediante diversos métodos o técnicas recoge los datos, él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones grupales, etc. No solo analiza, sino que es el medio de obtención de la información. Por otro lado, en la indagación cualitativa, los instrumentos auxiliares no son estandarizados, sino que se trabaja con múltiples fuentes de datos, que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, material audiovisual, anotaciones, etc. Estas técnicas se revisarán más adelante. Además, pueden recolectar datos de diferentes tipos: lenguaje, escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes. Y su retrato es mayor consistente en introducirse el ambiente y mimetizarse con este, pero también captar lo que las unidades o casos expresan y adquirir una comprensión profunda del fenómeno estudiado.
El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. Como investigador debes ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar que estás en el contexto. Desde luego adquiere siempre una postura reflexiva y procura minimizar la influencia que sobre los participantes y el ambiente pudieran ejercer tus creencias, fundamentos o experiencias de vida asociadas con el problema de estudio. Se trata de que no interfieran en la recolección de los datos para que obtengas la información de los individuos tal como la revelan. Observación. Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que la generan. Comprender procesos vinculados entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. Identificar problemas sociales. Generar hipótesis para futuros estudios. Cada investigación es distinta. Ambrosino y Rosenberg, Willing, Anastas, Rogers y Bowie y Esterberg proporcionan una idea de los elementos más específicos que puedes observar, además de las propias unidades de muestreo, todo en concordancia con tu planteamiento del problema de investigación. Ambiente físico. Tamaño, distribución, señales, acceso, sitios con funciones centrales, iglesias, centros de poder político y económico, hospitales, mercados y otros. Además, resultan muy importantes nuestras impresiones iniciales. Ambiente social y humano. Formas de organización en grupos, patrones de vinculación, propósitos, redes, direcciones de la comunicación, elementos verbales y no verbales, jerarquías y procesos de liderazgo, frecuencia de las interacciones. Actividades, acción, individuales y colectivas. ¿Qué hacen los participantes? ¿A qué se dedican? ¿Cuándo y cómo lo hacen? Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren. Hechos relevantes, eventos e historias, ceremonias religiosas o paganas, desastres, guerras ocurridas en el ambiente y a los individuos, retratos humanos o descripciones de los participantes. Desde luego, no todos los elementos se aplican a todos los estudios cualitativos, como tampoco todas las herramientas para recolectar datos narrativos. Los formatos de observación. Durante la observación en la inmersión inicial puedes o no utilizar un formato. A veces es tan simple como una hoja dividida en dos. De un lado se registran las anotaciones descriptivas de la observación y del otro las interpretativas. El planteamiento del problema y su evolución ciertamente te ayudan a particularizar las observaciones. Día con día el investigador decide qué es conveniente observar o qué otras formas de recolección de los datos es necesario aplicar para obtener más datos, pero siempre con la mente abierta a nuevas unidades y temáticas. Después de la inmersión inicial y de que sabes ya qué elementos o en qué elementos enfocarte, puedes diseñar ciertos formatos de observación. Papel del observador cualitativo. Ya se te mencionó que el observador tiene un papel activo en la indagación, pero puede asumir diferentes niveles de participación, las cuales se muestran en la siguiente tabla. Entrevistas. Las entrevistas como herramientas para recolectar datos cualitativos las emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo, por ética o complejidad. Por ejemplo, la investigación de formas de depresión o la violencia en el hogar, o bien se requieren perspectivas internas y profundas de los participantes. Las entrevistas
tienen ciertas características. Tipos de preguntas en las entrevistas. Tipos de preguntas y sus características. Preguntas generales. Parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa, propias de entrevistas abiertas. Preguntas para ejemplificar. Sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Se le solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo de evento, sucesos o categorías. Preguntas de estructura o estructurales. El entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o categorías. Preguntas de contraste. Al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos temas y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Recomendaciones para cuando realizas entrevistas. Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza con el entrevistado y cultive la empatía, o sea, el rapport. Se recomienda que el entrevistador hable algo de sí mismo para lograrlo. No se deben utilizar calificativos, por ejemplo, la huelga de los trabajadores está saliéndose de control. Es una pregunta prejuiciosa, en todo caso es mejor ¿cuál es el estado actual en que se encuentra la huelga? Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez. Siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará. Normalmente se efectúan primero las preguntas generales. Un orden que podemos sugerir es, como podemos observar, el orden de las preguntas está del lado izquierdo. Trae preguntas generales y fáciles, preguntas complejas, preguntas sensibles y delicadas y preguntas de cierre. Partes en la entrevista cualitativa. Planeación. Una vez identificado el entrevistado hay que contactarlo, preparar una guía de entrevista, ensayar la guía de la entrevista, confirmar la cita un día antes, acudir puntualmente a la entrevista y en la entrevista se utilizarán diferentes herramientas. Vestirse apropiadamente y de acuerdo con el perfil de los participantes. Además de la guía, llevar un formato de consentimiento para la entrevista. Al inicio tenemos que apagarle el celular o el móvil, platicar sobre un tema de interés y entregar la forma de consentimiento. Durante la entrevista es importante escuchar activamente, mantener la conversación y no transmitir tensión. Ser paciente, respetar silencios, demostrar un interés genuino. Asegurarse que el entrevistado terminó de contestar una pregunta antes de pasar a la siguiente. Captar aspectos verbales y no verbales, tomar notas y grabar, siendo lo más discreto posible. Demostrar aprecio por cada respuesta. Después de la entrevista, elaborar un resumen, revisar tus notas y transcribir las entrevistas. Analizar al entrevistado y su contexto. ¿Qué te dijo y por qué? ¿Cómo transcurrió la entrevista? Envía una carta de agradecimiento por correo, mensaje por una red social u otra opción. Analiza la entrevista y revisa la guía para mejorarla. Repite el proceso hasta que tengas una guía adecuada y suficientes casos. Al final, pregunta al entrevistado si tiene algo que agregar o alguna duda. Comparte algunas de las interpretaciones que hagas. Este es el esquema sugerido para la entrevista cualitativa. De este otro lado te mostramos un ejemplo de una guía o protocolo de entrevista semiestructurada. Sugerencias de formato para evaluar las entrevistas. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. En esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo, lo que expresa y construye y tiene su origen en las dinámicas grupales, muy socorridas en la psicología. El formato de la sesión es parecido al de una reunión de Alcohólicos Anónimos o a grupos de crecimiento en el desarrollo humano. Reúne a un grupo de personas para trabajar con los conceptos, las experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos
o los temas que interesan al planteamiento de la investigación. El centro de atención es la narrativa colectiva, a diferencia de las entrevistas en las que se busca explorar detalladamente las narrativas individuales. Pasos para realizar las sesiones de grupo. Los pasos fundamentales para este fin son determinar un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse, definir el perfil de personas, o sea, los tipos, que habrán de participar en la sesión o sesiones. Regularmente durante la inmersión te percatarás del perfil de los individuos adecuados para los grupos, pero también este puede modificarse si la investigación lo requiere. Grabar cada sesión. Es fundamental, por ello es recomendable usar equipos de última generación. La guía de los temas, al igual que en el caso de las entrevistas, puede ser estructurada, semiestructurada o abierta. En las estructuradas los temas son específicos y al margen para salirse de estos es mínimo. En las semiestructuradas se presentan temas que se deben tratar, aunque el moderador tiene libertad para incorporar nuevos que surjan durante la sesión e incluso alterar parte del orden en que se tratan. Finalmente, en la abierta se plantean puntos generales para cubrirse con libertad durante la sesión. En algunos grupos de enfoque se puede utilizar material estimulador como dibujos, fotografías, videos, páginas web, presentaciones en la computadora, recortes de periódico, entre otros, para romper el hielo, introducir un tema, incentivar una discusión o proveer puntos de comparación, y que los participantes expongan su perspectiva y experiencias de forma detallada acerca de un tema, fenómeno o situación. Documentos, registros, materiales y artefactos. Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audio y video por cualquier medio, objetos como vasijas, armas y prendas de vestir, graffiti y toda clase de expresiones artísticas, documentos escritos de cualquier tipo, archivos, huellas, medidas de erosión y desgaste, etc. Tenemos que tener en cuenta que la recolección de los artefactos implica entender el contexto social e histórico en que se fabricaron, usaron, desecharon y reutilizaron. Biografías e historias de vida. Para realizarlas se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Han probado ser un excelente método para comprender, por ejemplo, a los asesinos en serie y su terrible proceder, el éxito de los líderes en diversos ámbitos políticos, empresas, religiosos, etc., así como prácticamente el comportamiento de cualquier individuo. También se han usado para analizar las experiencias de mujeres violadas, personas secuestradas, pacientes en tratamientos médicos y psicológicos, así como procesos de invención y desarrollo de patentes. Al momento de elegir y diseñar el o los instrumentos de recolección de los datos más adecuados para lograr el objeto del estudio, es necesario que consideres las ventajas y desventajas de cada uno y siempre recordar que la selección de las herramientas de la investigación de un proyecto en particular depende del planteamiento del estudio, los objetivos específicos de análisis, el nivel de invención del investigador, los recursos disponibles, el tiempo y el sitio. Triangulación de métodos de recolección de los datos. Imagina que pretendes entender el fenómeno de la depresión postparto en mujeres de una comunidad indígena, y tu esquema de recabar información incluye observación durante la inmersión de la comunidad, contexto, entrevistas con mujeres que la padecen, entrevistas con sus familiares, observación inmediata posterior al parto, en hospitales rurales o en sus hogares. Algún grupo de enfoque con mujeres que lo han experimentado. El análisis de los datos cualitativos. El análisis cualitativo, la acción esencial consiste en que recibamos datos no estructurados a los cuales nosotros le proporcionemos una estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia recuerda que consiste en observaciones del investigador y narrativas de los participantes, tales como fotografías, videos, pinturas, entre otras.
De forma auditiva serían grabaciones, textos escritos, documentos, cartas, etc., expresiones verbales y no verbales, como respuestas orales y gestos en una entrevista o grupo de enfoque, además de las narraciones del investigador, anotaciones o grabaciones en la bitácora de campo, ya sea una libreta o un dispositivo electrónico. Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 1. Explorar los datos. 2. Imponerles una estructura organizándolos en unidades y categorías. 3. Describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresión. 4. Descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema. 5. Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos. 6. Reconstruir hechos e historia. 7. Vincular los resultados con el conocimiento disponible. Y 8. Generar una teoría fundamentada en los datos. Algunas características que definen la naturaleza del análisis cualitativo son las siguientes. Una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis la constituyen las impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias del investigador o investigadores. Como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es sumamente contextual y no es solo un análisis paso a paso, sino que consiste en estudiar cada dato en sí mismo y en relación con los demás, como armar un rompecabezas. El investigador analiza cada dato que por sí mismo tiene un valor y deduce similitudes y diferencias con otros datos en la búsqueda de patrones. Los resultados del análisis son síntesis de orden superior que emergen en la forma de descripciones, expresiones, categorías, temas, patrones, hipótesis y teorías. Proceso general de análisis de datos cualitativos con base en unidades, categorías y temas para comprender un fenómeno, producir teoría o resolver un problema. Recolección de los datos, entrevistas, grupos de enfoque, observaciones, documentos, artefactos, anotaciones, registros, etc. Revisión de los datos, obtener un panorama general de los datos. Al terminar la muestra inicial, idealmente vuelves a evaluar toda la información para obtener un panorama completo o explorar el sentido general de los datos o materiales recabados. Escuchar las entrevistas o sesiones grupales, leer los documentos y anotaciones, así como la bitácora o diario de campo, revisar los objetos, etc. Ahora tienes que organizar el material. Organización general de los datos. Determinar criterios de organización. Organizar los datos de acuerdo con los criterios. En el caso de documentos, materiales, artefactos, grabaciones, etc., es conveniente elaborar un listado o relación que los contenga a todos, con número, fecha de realización, fecha de transcripción y aquellos otros datos apropiados. Además, no debes olvidar respaldar todo documento en al menos 2 fuentes, tener una copia adicional de las fotografías y grabaciones. Como podrás notar, en la investigación cuantitativa se realiza el análisis sobre una matriz y en la investigación cualitativa se trabaja con una base de datos narrativos. Preparación de los datos para el análisis. Cuando tienes grabaciones de audio, video, producto de entrevistas y sesiones, debes transcribirlas para hacer un análisis exhaustivo del lenguaje. Aunque algunos investigadores suelen decidir analizar directamente los materiales, la mayoría de los autores recomiendan considerar tanto las transcripciones como el análisis de primera mano. Todo depende de los recursos y el equipo de investigadores que dispongas. Y aquí presentamos el proceso de elección de unidad constante, que es parte de la preparación de los datos para el análisis. Definición de la unidad de análisis. En la mayoría de los estudios cualitativos se codifican los datos para tener una descripción más completa de estos. Se resumen, se elimina la información irrelevante y se realizan análisis cuantitativos. Elementales. Finalmente se trata de entender mejor el material analizado. Codificación abierta. A través de la comparación constante, cada segmento o unidad las clasificas como similar o diferente de otras. Si las primeras 2 unidades poseen cualidades similares, generan tentativamente una categoría y a ambas se les asigna
un mismo código. En el momento de estipular los códigos, elaboras una nota sobre las características de las unidades por las que se consideran similares, un memo analítico sobre la regla, la cual se incluye en la bitácora de análisis. Si las dos unidades no son similares, la segunda produce una nueva categoría y les asignas otro código. Y de nuevo la información que defina esta segunda categoría se registrará en la bitácora regla en el memo analítico. Durante el proceso se van especificando las reglas que señalan cuándo y por qué se incluye una unidad en esta categoría. Tomas una tercera, cuarta, quinta unidad o segmento y repites el proceso. Una técnica sencilla para producir categorías es la de agrupamiento. Primero, anotar temáticas, tópicos o asuntos vinculados al planteamiento mencionados en las entrevistas o grupos, o bien detectados en las observaciones y documentos. Luego, señalar cuáles son comunes, se repiten una y otra vez, cuáles resultan los más distintivos, muy relacionados con el planteamiento, y cuáles solamente se mencionan una o pocas veces. Estos últimos se descartan posteriormente a agrupar temas. Una vez categorizadas todas las unidades, haces un barrido o revisión de los datos para darte cuenta de si captaste o no el significado que buscan transmitir los participantes o el que pretendes encontrar en los documentos o materiales. Reflexionas si incluiste todas las categorías relevantes posibles. Revisas las reglas para establecer las categorías emergentes. Evalúas el trabajo realizado. Descripción e ilustración de las categorías producidas por la codificación abierta. Una vez que generaste o descubriste las categorías presentes en tus datos y que definen y explican los conceptos incluidos en tu planteamiento del problema, es necesario que de cada una definas las categorías en base a lo que revelaron los datos, respuestas de los participantes, contenido de los documentos, registros de la observación, video o audios, en qué consiste esta. Comentes cómo la concibes o defines tú como investigador, ayudándote de tus anotaciones. Interpretes el significado de la categoría. Ilustres la categoría incluyendo ejemplos de segmentos, regularmente 3 o más de las categorías clave y 1 o 2 de las no tan relevantes, pero conectadas con el planteamiento. Codificación axial. La codificación axial implica descubrir las categorías más importantes en términos de frecuencia, las más mencionadas, o con relevancia para el planteamiento del problema, y agrupar las categorías similares en temas, categorías más generales. Codificación selectiva. Hasta ahora has codificado los datos o material en un primer plano. Codificación abierta. Al evaluar las unidades de análisis mediante reglas y encontrar categorías, además de asignarles un código a cada una y también agrupaste tus categorías emergentes en temas o categorías más generales, codificación axial. Para complementar este análisis, efectúas la codificación selectiva, que esencialmente consiste en determinar la categoría o tema central que explica el fenómeno o problema de investigación. Generación de hipótesis, explicaciones y teoría resultante. Esta fase se deriva de todo el trabajo que realizaste y va surgiendo paulatinamente. Para llevarla a cabo, es necesario que revises tu bitácora de análisis. Comienzas a relacionar entre sí a las categorías o temas vinculados más estrechamente con tu planteamiento del problema, aquellas o aquellos que aportan más a la explicación del fenómeno estudiado. Para apoyarte en este sentido, los mapas pueden ser elaborados por ti como investigador a los participantes, por ejemplo, en una sesión de enfoque. Incluso puedes contrastar el mapa que construiste para elaborar tu planteamiento del problema de investigación con el mapa de tus resultados para ver si coinciden. Es una manera sencilla de vincular planteamientos y hallazgos. Evaluación de calidad o rigor del estudio cualitativo. Durante toda la indagación cualitativa pretendiste realizar un trabajo de calidad que cumpla con el rigor de la metodología de la investigación. La dependencia es una especie de confiabilidad cualitativa. La denominaron consistencia lógica, aunque Mertens considera que equivale más bien al concepto de estabilidad
Samur y Jim la definen como el grado en que diferentes investigadores que recolectan datos similares en el campo y efectúan los mismos análisis generan resultados equivalentes. Credibilidad. También se le denomina máxima validez y se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema. Transferencia. Se refiere a que el usuario de la investigación determine el grado de similitud entre el contexto del estudio y otros contextos. Confirmación o confirmabilidad. Este criterio está vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que has minimizado los sesgos y tendencias del investigador. Otros criterios. Además de los criterios anteriores, otros autores han propuesto unos más, entre los que podemos mencionar los siguientes. Fundamentación. La amplitud con la que la investigación posee bases teóricas y filosóficas sólidas y provee de un marco referencial que informa el estudio. Aproximación. Desde un punto de vista metodológico, la contundencia con que se explicitan los juicios y lógica del estudio. Representatividad de voces. Ya sugerida, debes incluir todos los grupos de interés o al menos la mayoría. Capacidad de otorgar significado. La profundidad con que presentas nuevos descubrimientos y entendimientos del problema de investigación a través de los datos y el método utilizado. Autenticidad. Que tanto la participación como tú mismo, investigador, se expresaron tal y como son y que las descripciones fueron equilibradas y justas. El diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis, va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo, y desde luego sufre modificaciones, aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés. Dentro del marco del diseño realizas las actividades mencionadas hasta ahora: inmersión inicial y profunda en el ambiente, estancia en el campo, recolección y análisis de los datos, y generación de teoría. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? Varios autores definen diversas tipologías de los diseños cualitativos. Como es difícil resumirlas en estas líneas, habremos de adoptar la más común y reciente, y que no abarca todos los marcos interpretativos, pero sí los principales. Tal clasificación considera los siguientes diseños genéricos: teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación-acción, estudios de casos cualitativos, y asimismo cabe señalar que las fronteras o límites entre tales diseños son relativos, realmente no existen, y la mayoría de los estudios toma elementos de más de uno, es decir, los diseños se yuxtaponen. Hablemos del diseño de teoría fundamentada. Los autores que sustentan este enfoque sostienen que las teorías deben inducirse de datos recolectados en el campo. Las teorías sustantivas son de naturaleza local. Sus explicaciones se circunscriben a un ámbito determinado, pero poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas visiones de un fenómeno. Creswell menciona que la teoría fundamentada es especialmente útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema, o bien cuando no cubren a los participantes contexto o muestra de interés. Cuando B. Glaser y A. Strauss proponen la teoría fundamentada, esta representa un único diseño. Sin embargo, los dos autores tuvieron diferencias conceptuales, lo que originó dos diseños de ella: sistemático y emergente, los cuales se presentan a continuación. Diseño sistemático. Este diseño resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos y está basado en el procedimiento de Corbin y Strauss. Incluye todas las clases de codificación revisada en el capítulo anterior. El diseño emergente. En el diseño emergente efectúas la codificación abierta y de esta emergen las categorías también por comparación constante, que las conectas entre sí para producir teoría. Al final, como investigador explicas la teoría y las relaciones entre categorías. La teoría proviene de los datos en sí
No está ubicada en clases de categoría central, causales, intervinientes, contextuales, etc. Diseños etnográficos. Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, grupos, comunidades, culturas y sociedades, así como producir interpretaciones profundas y significados culturales, desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos. Patton señala que tales diseños buscan describir, interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas presentes en tales sistemas. Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la historia geográfica y los subsistemas socioeconómicos, educativo, político y cultural, rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, migraciones, redes y un sinfín de elementos. Algunas características de la investigación etnográfica son: debes formular las preguntas de investigación de tal manera que te permitan no solo observar la cultura, sino discernir, interpretar y entender la estructura, patrones de comportamiento y funciones de ella. Asimismo, los planteamientos etnográficos no solamente se centran en los hechos, sino también en su significado y cómo explican la cultura estudiada. Es interpretativa, reflexiva y constructivista. Se registran los procesos sociales y las interacciones. Las notas de campo son una herramienta esencial. Los registros y datos son interpretados desde dentro del contexto social del sistema considerado. Como investigador, trata de desarrollar una perspectiva interna y comunicar una narrativa desde la visión local de la propia comunidad o grupo. Los diseños etnográficos son holísticos, ya que al inicio busca una perspectiva general, que luego va enfocando en los elementos que tienen mayor significado para interpretar al grupo, comunidad o cultura. Debes pretender cubrir el mayor territorio geográfico o social posible. Normalmente defines diferentes tipos de unidades de muestreo, entre los cuales podemos mencionar individuos, organizaciones, grupos, redes sociales, comunidades y culturas. Existen diversas clasificaciones de los diseños etnográficos. Diseños realistas o mixtos: recolectar datos, tanto cuantitativos como cualitativos, del sistema social sobre ciertas categorías, algunas preconcebidas y otras no. Estas últimas emergerán del trabajo de campo. Diseños críticos: el investigador está interesado en estudiar grupos marginados para contribuir a resolver problemas de injusticia e inequidad, y frecuentemente pretende esclarecer la situación de los participantes relegados con fines de denuncia. Diseños clásicos: con estos diseños consideras a toda la cultura en un conjunto y analizas posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas. Diseños macroetnográficos: su objetivo es la descripción e interpretación de sistemas sociales complejos. Diseños microetnográficos: se centran en un aspecto de la cultura o una situación social concreta, por ejemplo, un estudio sobre los ritos que se manifiestan en una organización para elegir nuevos socios en una compañía de asesoría legal. Estudios de casos culturales: consideran una unidad, grupo, comunidad o ciudad en función de todas las culturas sistemáticamente, desde su historia y evolución hasta todos sus subsistemas: social, de salud, económico y político. Metaetnografía: revisión de varios estudios etnográficos para encontrar patrones. Los diseños etnográficos y sus principios han sido utilizados ampliamente en el mundo de los negocios y el estudio de las corporaciones, desde investigaciones para determinar los factores que llevarán a una empresa a ser exitosa, hasta análisis de culturas organizacionales de todo tipo. También han sido aplicadas en la indagación de la psicología del consumidor y la investigación de mercados. Asimismo, en el estudio de los servicios financieros, inversiones relaciones de poder entre corporaciones y crisis económicas. Diseños narrativos: los diseños narrativos pretenden entender las sucesiones de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones, a través de las vivencias contadas para quienes las experimentaron. Se centran en narrativas entendidas como historias de participantes relatadas o proyectadas y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. Algunas consideraciones para el proceso de diseños narrativos: sería el elemento clave de los datos narrativos, lo constituyen las
aunque a veces solamente se abarcan sucesos pasados y sus secuelas. El contexto se ubica de acuerdo con el planteamiento del problema, puede abarcar varias facetas de los participantes como su vida familiar, laboral, aficiones, sus distintos escenarios. El investigador examina memorias expresadas en el propio lenguaje de los participantes sobre las experiencias significativas relacionadas con el planteamiento. Para revisar los sucesos es importante que cuenten con varias fuentes de datos y siempre incluir tu secuencia narrativa. La secuencia narrativa típica de los diseños es la que podemos observar ahora. Diseños fenomenológicos. El diseño fenomenológico es la esencia de la experiencia compartida. Primero identificas el fenómeno y luego recopilas datos de las personas que lo han experimentado, para finalmente desarrollar una descripción compartida de la esencia de la experiencia para todos los participantes, lo que vivenciaron y de qué forma lo hicieron. Puedes utilizar como herramientas de recolección de la información desde la observación hasta entrevistas personales o grupos de enfoque, con preguntas abiertas, semiestructuradas y estructuradas. El diseño fenomenológico se fundamenta en las siguientes premisas. Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Se basa en el análisis de discursos y temas, así como en la búsqueda de sus posibles significados. El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para lograr aprender las experiencias de los participantes. El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad, momento en que sucedieron, espacio, lugar en el cual ocurrieron, corporalidad, las personas que la vivenciaron y el contexto relacional, los lazos que se generaron durante las experiencias. Y aquí podemos observar las principales acciones para implementar un diseño fenomenológico. Diseño de investigación-acción. La finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente, grupo, programa, organización o comunidad. Se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. Sandin señala que la investigación-acción pretende esencialmente propiciar el cambio social, transformar la realidad social, educativa, económica, administrativa, etc. y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Por ello implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades, ya que ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver. El involucramiento con la estructura a modificar, el proceso a mejorar, las prácticas que requieren cambiarse y la implementación de los resultados del estudio. De acuerdo con Álvarez-Goyón, tres perspectivas destacan en la investigación-acción. La visión técnico-científica. Esta perspectiva fue la primera en términos históricos, ya que parte del fundador de la investigación-acción, Kurt Lewin. Su modelo consiste en un conjunto de decisiones en espiral, a las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez. La visión deliberativa se enfoca principalmente en la interpretación humana, la comunicación interactiva, la deliberación, la negociación y la descripción detallada. La visión emancipadora. Su objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso. Pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. La investigación-acción es democrática, puesto que habilita a todos los miembros de un grupo o comunidad para participar. Equitativa, porque las contribuciones de cualquier persona son valoradas y las soluciones incluyen a todo el grupo o comunidad. Liberadora, ya que una de sus finalidades reside en combatir la opresión e injusticia social. Detonadora de la mejora de las condiciones de vida de los participantes. Diseños fundamentales de la investigación actual son los que podemos observar. Y este es el diseño básico de la investigación-acción. Una vez que lograste la claridad conceptual del problema de investigación,
recolectas datos sobre esta. Stringer sugiere entrevistas a actores clave, observar sitios en el ambiente, eventos y actividades que se relacionen con la problemática, forma grupos de enfoque, tomar notas, grabar videos, además de revisar documentos, registros y materiales pertinentes. Incluso algunos datos serán de carácter cuantitativo, estadísticas sobre la problemática. Y en lo que respecta al análisis, puedes utilizar diversas herramientas, como mapas conceptuales, por ejemplo, vinculación de la problemática con diferentes tópicos, relación de diferentes grupos o individuos con esta, temas que la integren, etc., diagramas causa-efecto, antecedentes, consecuencias, matrices, por ejemplo, de categorías de temas de las causas cruzadas con categorías o temas de los efectos, jerarquización de temas o identificación de necesidades y prioridades, organigramas de la estructura formal, cadenas de jerarquías y de lo informal, análisis de redes entre grupos e individuos. Después de que analizaste los datos, elaboras el reporte con el diagnóstico de la problemática, el cual representa a los participantes para agregar datos, validar información y confirmar hallazgos, categorías, temas e hipótesis. Posteriormente transitas al segundo ciclo, la elaboración del plan para implementar soluciones e introducir el cambio a la innovación. Durante la elaboración del plan, como investigador sigue abierto a recoger más datos e información que pueda asociarse con el planteamiento del problema y la resolución de la problemática. Con los datos que recabas de forma permanente, elaboras a la par de los participantes o al menos de sus líderes reportes parciales para evaluar la aplicación del plan. Sobre la base de tales reportes, realizas ajustes pertinentes al plan, redefines la problemática y generas nuevas hipótesis. Al final de la implantación, vuelves a evaluar, lo que conduce al ciclo de realimentación, que implica más ajustes al plan y adecuarse a las contingencias que surjan. El ciclo se repite hasta que la problemática se resuelva o se logre el cambio. La variante, diseños de investigación-acción participativa. En efecto, la problemática es identificada en conjunto por la comunidad y los investigadores, y se considera a los miembros de la comunidad como expertos en ella. Por tal motivo, sus voces resultan esenciales para el planteamiento y las soluciones. Para concluir, cabe remarcar que los diferentes diseños cualitativos frecuentemente pueden aplicarse al mismo problema de investigación y comparten diversas similitudes. Por ejemplo, en todo se observa, se recaban narrativas, se efectúa codificación, se generan categorías emergentes y se vinculan entre sí para producir entendimiento y teoría.